Todo el pueblo cubano unido contra la dictadura. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Ser contrarrevolucionario en Cuba no es un delito, es una opción política que hoy es más adelantada y progresista que la defendida por la cúpula comunista. Los acontecimientos del pasado 11 de julio en Cuba demostraron la inexistencia tan cacareada de una unidad monolítica del pueblo cubano en torno al Partido Comunista de Cuba, PCC, y a las instituciones de la dictadura. Esa fecha sirvió también para sacar del ámbito de la sospecha los resultados oficiales del referendo constitucional y pasarlos definitivamente al de la certeza de que son espurios. Ya, además del reclamo de cambios democráticos por gran parte de la población, ocurrió un plebiscito espontáneo donde decenas de miles de cubanos dijeron no a quienes usurpan el poder desde 1959. El 11 de julio ocurrieron las protestas más masivas en toda la historia de la nación cubana, aunque los cubanos que se lanzaron a las calles, hastiados de tantas mentiras, pobreza, ineficiencia económica, injusticia y discriminación, lo hicieron amparados en el artículo 56 de la Constitución, fueron reprimidos inmediatamente y brutalmente después del irresponsable llamado a la violencia revolucionaria por parte del títere castrista Díaz-Canel. De inmediato, los represores que se defienden a quienes usurpan el poder arremetieron como robots contra un pueblo indefenso, ejecutando una violencia desmedida por parte de los represores, que dispararon sus armas de fuego contra los manifestantes, los persiguieron, acosaron, atacaron en grupos, los golpearon con bates de béisbol, los detuvieron violentamente en las calles y después, delante de sus hijos y demás familiares, cuando allanaron sus viviendas. A centenares de manifestantes del 11 de julio los desaparecieron por días y semanas, los hicieron firmar actas de advertencia, que es el acto previo a la conformación de un expediente por peligrosidad social, o los acusaron por la presunta comisión de delitos de desacato, resistencia, desobediencia, atentado o cualquier otro. Todavía mantienen preso a muchos de ellos sin una petición de un fiscal ni acceso a los expedientes investigativos. A algunos, la Fiscalía General de la República les ha solicitado penas superiores a las correspondientes a un delito de homicidio por imprudencia. Todo lo acontecido ese día demostró que la vinculación real del castrismo con el pueblo solo existe de forma coyuntural y como parte de su politiquería, como ocurre por estos marginales de la capital. También prueba que se dictó la Constitución de 2019 para proyectar una imagen reformista y tratar de engañar a la comunidad internacional, pero le salió el tiro por la culata, al revelar una vez más su naturaleza despótica que permanece invariable. Quien hoy se deja embaucar por el presunto espíritu reformista de esa constitución es ingenuo o simpatizante de esa izquierda incapaz que termina dando giros en el recodo más cruel de la derecha neoliberal, pero superándola en injusticias, crueldades y retrocesos económicos. Si algo dejó claro el 11 de julio es que Cuba está urgida de un gran diálogo nacional. Por supuesto, no me refiero a los encuentros que Díaz-Canel ha realizado después de ese día, en los cuales solo se escucha un sainete monocorde, en ocasiones quizás ríspido, pero jamás transgresor del guión escrito por el régimen. Hablo de diálogo inclusivo, que destierre para siempre las intolerancias anquilosadas en puntos extremos y se abra hacia el consenso, algo que solo podrá hacerse cuando desaparezca la dictadura. En tanto, el único diálogo al que debe asistir la oposición será aquel que tenga por objetivo definir la forma en que se realizará la transición hacia la democracia. Pero la dictadura no acepta ese diálogo porque implicaría el colofón de su derrota. Por eso sigue apostando por la represión y prácticas presuntamente inclusivas, que son solo un muestrario de rojas oriflamas que danzan al compás de las brisas partidistas, incapaces de sostenerse ante los embates del huracán que los espera. Ser contrarrevolucionario no es un delito, es una opción política que hoy es más adelantada y progresista que la que defiende la cúpula del Partido Comunista de Cuba. Esta defiende el sistema del partido único, la gobernabilidad del país mediante ucases y el bloqueo a toda libertad ciudadana, lo que la sitúa inmersa en un rancio conservadurismo político que ha demostrado con creces su inviabilidad. Hoy, los supuestos contrarrevolucionarios cubanos, que más bien son libertarios, paradojas de la historia,
son quienes se han situado en la posición realmente transformadora de los destinos de la patria, porque luchan por un país donde haya espacio para todos, sin hacer la acepción de personas según su posición política. Son esos supuestos contrarrevolucionarios los únicos capaces de cumplir el programa del Moncada y los acuerdos suscritos en los pactos de México, la Sierra y Caracas, traicionados posteriormente por el propio dictador Fidel Castro. Hace unos días surgió la convocatoria del Grupo Archipiélago, que reúne a jóvenes artistas e intelectuales plenamente identificados con el cambio democrático en Cuba para realizar una marcha pacífica que inicialmente sería para el próximo 20 de noviembre. Al apreciar que la convocatoria había alcanzado resonancia en otras provincias y ante el temor que las manifestaciones alcancen o sobrepasen las del 11 de julio, la dictadura informó el pasado 7 de octubre que los días 18 y 19 de noviembre realizarían el ejercicio de Moncada, que culminaría el día 20 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa, una clara advertencia a los presuntos manifestantes. Ante esta situación, Junior García Aguilera, uno de los líderes del Grupo Archipiélago, informó a los medios alternativos que la marcha se trasladaba para el 15 de noviembre. ¿Qué hará ahora la dictadura? Ampliará los días de sus ejercicios militares para incluir en ellos la nueva fecha de la marcha. ¿Acaso detendrá a Junior García Aguilera y a quienes han firmado la petición para hacer la marcha junto a otros opositores pacíficos, periodistas independientes y todo aquel que les parezca contestatario? Pero todo es posible. El reto está en que Junior García Aguilera pueda soportar todo en su contra y que su ejemplo se multiplique para que se convierta en un archipiélago humano y su protagonismo coyuntural pase de la individualidad a las masas. Digo más, el verdadero reto es lograr que las movilizaciones se hagan cada vez más masivas y reiteradas y así acabar definitivamente la dictadura. Cuando todo esto ocurra, podremos afirmar que hemos acercado la democracia. Entonces el protagonismo deberá pasar a las leyes, solo así la consagraremos. Mientras tanto, las convocatorias en Cuba no pueden contar con Bachelet y Borrell. La marcha del 15 de noviembre, cuando la Unión Europea y la ONU sean entendidas como obstáculos y no como garantes de nuestras aspiraciones, comenzaremos por fin a actuar por cuenta propia. La dictadura cubana programó ejercicios militares para los días 18, 19 y 20 de noviembre, haciéndolos coincidir con la marcha convocada por esa fecha por los grupos de la resistencia cubana. Diabólicamente, el 20 de noviembre ha sido decretado por la dictadura como el Día Nacional de la Defensa, lo que equivale a un nuevo llamado a una guerra entre cubanos, mientras que la marcha de la sociedad civil fue adelantada para el día 15 de noviembre y se anuncia como manifestaciones pacíficas, mientras que la Junta Militar ratifica su beligerancia y repite la orden de ataque del títere castrista del 11 de julio, en una nueva incitación a la masacre del pueblo cubano totalmente indefenso perpetrado por tropas antimontines y grupo de vándalos armados con palos y piedras. Entretanto, la organización concurrente martiana ha creído pertinente presentar una solicitud en la sede de Naciones Unidas y la delegación de la Unión Europea en La Habana para que sean garantes de la marcha pacífica convocada en varias ciudades de Cuba, según informó Radio Martí. No es una cuestión política, insiste el organizador de Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, ni interferencia en los asuntos internos, no es injerencia, no es violación de la soberanía. Les estamos pidiendo sencillamente que actúen como simples observadores. Pero ¿acaso no es ingenuo esperar que la Unión Europea observe sencillamente los al lugar el 15 de noviembre? Esa misma Unión Europea que ha implementado un mecanismo diplomático que garantiza la esclavización perpetua de los cubanos. No hay que engañarse, la Unión Europea está interesada en el mantenimiento del status quo en Cuba y los europeos consideran a los cubanos de la resistencia como obstáculos a los planes de normalización. Cada marcha ciudadana y cada demostración pacífica serán vistos con malos ojos por quienes prestan dinero y condonan deudas a los comandantes. Cuando la Unión Europea y la ONU sean entendidos como obstáculos y no como garantes de nuestras aspiraciones, comenzaremos por fin a actuar por cuenta propia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias en sus grupos de amigos, con sus familiares
y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.